Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy les tengo una información muy importante porque el tiempo se agotó. Para todos aquellos que no pudieron unificar sus perfiles de forma gratuita, les informo que el tiempo se acabó y a partir de ya, en el preciso momento que estás viendo este video, si vas a unificar tus perfiles, necesariamente tienes que hacer un pago, no hay de otra. La compañía ha dicho que va a tener un costo de 30 euros. Esto quiere decir que para poder unificar tus perfiles vas a tener que pagar. Ellos estuvieron promoviendo esto varios meses para que todos hiciéramos el pase de forma gratuita. Muchos aprovecharon, yo mismo aproveché. Entonces, apenas la compañía anunció que esto existía, hice un video con la información de mis datos y efectivamente al cabo de 2-3 días me unificaron las cuentas. Esto quiere decir que, como le están preguntando a Matt, las cuentas que aún no tienen acceso y que no han sido posibles recuperar, ¿qué pasará con la migración? Y Matt responde: si los IMAs no pueden acceder a sus cuentas por alguna razón, no podrán desplegar sus cuentas. Recomendamos encarecidamente a todos los IMAs que tengan problemas para iniciar sesión que se pongan en contacto con nuestro equipo de asistencia y resuelvan el problema lo antes posible. ¿Qué sucede, chicos y chicas? Pues básicamente nosotros estamos avanzando y como ustedes pueden ver aquí en la tabla que les estoy presentando, quizás el proceso se ha atrasado mucho con esto de la unificación de perfiles y estamos ahora en la posición 17, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Lo importante es que estamos entre los 20 mejores tokens de Polygon. ¿Qué va a suceder? Que si no te pones las pilas, no vas a poder disfrutar de esta hermosura de proyecto que cada día se conecta más con el universo de la criptografía. Observemos lo siguiente: somos aproximadamente 533.400 direcciones. Cada usuario tiene una cantidad X de direcciones. Hay personas que tienen una, otras tienen 3, otras tienen 4, 15, 20. En mi caso yo tengo 23 y todas estas direcciones están pasando para la cadena pública de Polygon. Pero si tú no haces el salto, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar fuera de este proyecto y no vas a poder utilizar tus WAN en las nuevas aplicaciones. Y como ustedes saben, en cualquier momento puede cambiar todo. Ya la compañía anunció en el newsletter del 18 de abril que muy pronto van a lanzar el nuevo portal. Y esto que están viendo en el fondo de la pantalla es nuestro contrato inteligente. Nadie puede decir que ya no estamos en una cadena de bloques real y pública como la de Polygon Matic. Esto es una verdad, esto está pasando y tú no te puedes quedar atrás. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquellos que no hagan el despliegue a la cadena de bloques se van a quedar por fuera. En este momento hay un atraso, yo lo he estado notando aquí en las gráficas. Si pueden observar, hay un atraso de las transferencias que se están haciendo los holders. Y básicamente esto va a empezar a coger un aumento en las próximas semanas. Veremos mínimo de 7.000 a 8.000 transacciones diarias de cuentas que van a empezar a moverse. Y lógico, esto va a crear un tráfico interesante en la cadena de bloques de Polygon. Cada movimiento que se hace de la cadena de Ethereum capa 1 a Polygon capa 2 crea una transacción que le da valor a One OS. Ese movimiento es poderosísimo y hay un despliegue de gas que se está consumiendo por mover un token RC20 a la cadena de bloques de Polygon en capa 2. Cuando empecemos a utilizar DealShaker y hacer transacciones todas en Polygon,
Todo ese movimiento de transacciones del uso de la moneda le va a dar valor a nuestro proyecto. Al igual cuando entren los otros aplicativos, el OneVita, el OneVoyage, el OneForex, todo eso le va a dar valor y consistencia al ecosistema. Y va a ser más fácil a la hora de ir a un CoinMarketCap porque ya tenemos todo un ecosistema funcionando y a aquellos otros proyectos que nos vean le va a gustar la idea de participar con nosotros. Entonces te puedes perder todo esto fácilmente si no te pones a trabajar. Ok, si tienen alguna pregunta, recuerden que me la pueden dejar en la caja de comentarios y allí en la caja de comentarios con mucho gusto yo les respondo sus inquietudes y de esta manera ayudamos a muchos de la comunidad para que se puedan informar a través de YouTube. Para aquellos que quieran estar interesados en ir a Polygon, con mucho gusto pueden contactarnos acá para conseguirles los euros. Lo importante es que somos un proyecto real, que hay una oportunidad para ti. Ya faltan 3 meses y 29 días, por decirlo así. Ya para terminar el video les voy a decir qué es lo que va a pasar si te quedas por fuera. Ahora mismo hay una tarifa especial para ir a Polygon. 25 euros por cuenta y están los combos. Y los combos te permiten, como quien dice, hacer un salto a la blockchain pública de forma muy económica. Pero eventualmente, si tú no lo haces porque no quieres gastar plata, porque esta es una situación económica muy dura, no puedes conseguir 25 euros o 50 euros prestado con nadie, bueno, no vas a poder realizar transacciones después del 18 de agosto. No vas a poder utilizar tu One en el nuevo universo que se va a presentar pronto y que lo vamos a ver cuando cambie el sitio web. Eso puede pasar en cualquier momento, ya lo ha dicho la compañía en el newsletter. Entonces, ¿qué sucede? Te vas a perder eso y te vas a perder el proceso de monetización, de poder utilizar tu One con todas las aplicaciones que va a sacar la compañía muy pronto. ¿Qué vas a hacer entonces? Bueno, te vas a tener que ajustar a la tarifa que la compañía diga en ese momento. Entonces te vas a lamentar y dirás, no, que esto ¿por qué pasa? Se están avisando las cosas con tiempo y no de esto para después. Bueno, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Estamos haciendo estos podcasts para llevarle contenidos rápidos y con el audio pues ustedes pueden conectarse con Luxor TV. Recuerda unificar tus perfiles y será que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense y hasta pronto.